Buenas noches, amigas y amigos viajeros. La pasada semana empezamos con una serie de 2 programas hablando de uno de los cruceros, yo creo que fíjense, más fascinantes del mundo. Se desarrolla en el Mediterráneo oriental, que es nuestro Mediterráneo lejano, ¿no? Empieza a partir de o Venecia o Bari, se va hasta el Egeo, al Jónico, después sube al Adriático, y realmente es por la luz del Mediterráneo, por los vestigios históricos que allí se atesoran, incluso por la calidad de la gente, fíjense ustedes, ¿no? Griegos, italianos, incluso los croatas, que también tienen su marcha, conforman un crucero muy, muy espectacular. Esta semana vamos a rematar con el capítulo 2, hablando de la última parte de ese crucero, que son las dos perlas del Adriático, ¿no? Dubrovnik y Venecia. Pero además aprovecharemos la oportunidad para hablar del mundo de los cruceros, ese mundo de los cruceros que tan de cabeza nos trae aquí en Vigo últimamente, que si bajamos de número de plazas que llegan, pero los barcos son más grandes, un poquito hablaremos también de todo eso. Nos van a acompañar aquí en el plató Hipólito Garrido. Hola, buenas noches. Poli, buenas noches. Muchas gracias por venir aquí. Encantado. Propietario responsable del restaurante O Cocedero, en la calle de las Ostras. En la calle de las Ostras, vamos, Cocedero La Piedra. En el ombligo turístico de la ciudad. El Casco Bello, en pleno Casco Bello. Casco Bello, sí. Hombre, yo creo que aquello se ha convertido realmente en el ombligo turístico de la ciudad, ¿no? Porque tanto lo que llega por mar, como lo que llega por tierra, como lo que llega por avión, acaban convergiendo en aquella zona, y las Ostras son un reclamo de primer orden, ¿no? Sí, obviamente sí. Las Ostras, desde luego, es, por así decirlo, la reina digamos, de todo ese entorno y esa... Todos los establecimientos giran en torno a eso. El turismo viene por eso. Desde el Inserso, y que viene continuamente, obviamente también tiene la catedral, pero esto de los cruceros, todo el mundo está esperando a ver qué barco toca hoy, cuándo toca, si es hoy, mañana o los que vienen, y estamos todos realmente, pues eso, muy pendientes de ellos. Vamos a saludar a Marta y luego te preguntaré otra cosa sobre eso. Marta Galindo. Marta, buenas noches. Buenas noches. Lo siento, aún no estás en nómina. No, me he quedado muy poquito ya. Vale, yo se lo cuento a ustedes. Marta es la propietaria de una agencia de viajes muy especializada en el mundo del turismo. Probablemente dentro de esa especialización se dedica de una manera muy especial a los viajes de novios o a los viajes de incentivo turístico de un poquito de calidad. Además, ahora tiene dentro de su estructura el Club Viajeros Solitarios, que no les voy a contar a ustedes qué es, que lo saben tan bien o mejor que yo. Echa la introducción, Marta, sigo. ¿Qué importancia tienen para Viajes Margali los cruceros? Ya no digo este crucero concretamente, que yo creo que coincidirás conmigo que en el mundo de los cruceros es de lo más bello que hay, pero el crucero como concepto para esa empresa que vende viajes hacia afuera, que es Margali, ¿qué importancia tiene? Pues hoy por hoy muy alta, muy alta. Yo creo que desde hace unos años empezó el boom de los cruceros, todo el mundo quiere ir de crucero, es muy atractivo el poder visitar, lo comentábamos antes con Hipólito, muchos sitios en poco tiempo, pero bueno, tiene ese atractivo, esa cultura. Hoy me estoy tomando una pizza en Venecia, mañana un helado en Dubrovnik, pasado una musaca en Grecia, y eso, bueno, pues es un aliciente muy grande para la gente que le gusta viajar. Y sentado en un hotel de 5 estrellas. Muy cómodo, es un hotel de 5 estrellas, muchas actividades, la verdad que bueno. Bueno, déjame puntualizar una cosa, y eso, perdóneme, pero se lo digo a ustedes, un hotel de 5 estrellas si usted ha seleccionado un barco de 5 anclas. Un barco. Hay barquitos en los cuales uno se lo puede pasar muy bien,
pero de 2 estrellas, y de 3, y de 4, y de 5, hay que saber seleccionar y dejarse aconsejar por un buen profesional, ¿no? A ver, igual que en los hoteles, la verdad es que sí, claro, que es verdad, que está bien puntualizado, o sea, igual que hay hoteles de 3, 4, 5 estrellas con diferentes servicios, los barcos también se nota esa diferencia. Comentaba con Poli hace un momento que en Vigo pasamos de tener un número de cruceros cercano a los 100, estaba fantástico, pero de calado más pequeño, y de golpe parece que hemos perdido número, que sí hemos perdido, pero los barcos son megabestias todos, ¿no? Son grandes, efectivamente, sí, son grandes. Y bueno, la verdad es que a nosotros nos resulta, cuanto menos resulta llamativo el hecho de que da un colorido. En cuanto entra toda esta gente, descargan todos estos viajeros. Y ver, bueno, independientemente del día, la climatología como venga, ¿no? Obviamente es eso. Pero es que da un colorido a las terrazas, a todos los establecimientos, y ver la gente desparramada por la ciudad, realmente es una maravilla. También es un lujo el hecho de que un crucero puede entrar en el mismo corazón de la ciudad. Eso te iba a decir yo, es que sí, no se da en casi ningún sitio. No, muy pocos sitios. Y eso, vamos, eso es una suerte. Date cuenta que a 300 metros estás en la Puerta del Sol, del mismo muelle. Oye, ya digo que, bueno, en mi caso, la gastronomía por un restaurante y tal, pero obviamente tapeo, tomarte cafés... Déjame hacer un paréntesis, tú lo has dicho, tapeo, es decir... Tu establecimiento es un restaurante, lo tomes, es un restaurante en el que donde debería estar el negocio es en que la gente vaya a comer o a cenar. El mundo del crucero los trae comidos y cenados, pero supongo que harás lo que sea para que hagan el tapeo allí y se tomen su vino, se tomen sus ostras, su pulpo... Obviamente, y hay que presentarle, qué sé yo, un atractivo, como por ejemplo poner ahí fuera una jarra de sangría, si lo quieres, que tira mucho, una buena jarra de cerveza, que tal, y bueno, y el albariño que canta mucho al oído, y tapitas y eso. Allí? Nosotros, en la zona donde yo estoy somos unos 8 aproximadamente. 8. Sí. ¿Y no tenéis ningún plan de marketing conjunto para atraerlos? ¿No? ¿Hay consignas comunes? Realmente allí sí se intentó en un principio algo de eso, pero realmente, a ver, el atractivo es la ostra, y eso viene ya ya a bordo, ya lo saben. Claro. Entonces ya más o menos están orientados y vienen a... No todos consumen el producto, obviamente no todos consumen, porque hay gente que es un poco algo crudo, pues tal. Crudo, claro. Pero una vez que ven ya que tienes un arrocito de no sé qué, unos mariscos de bien variados, que tampoco el precio no sea excesivo, que esté todo dentro de un orden. Y el ambiente en sí, con un gaitero que tenemos por la zona y tal, mira, pues todo hace... Hombre, en fin, un ambiente, pues... ¿Notáis la diferencia de día de barco a día sin barco? Sí, total. Sin duda. Sí, eso es, vamos, del día a la noche. Una vez que se van, de hecho, queda todo ya como una balsa. Fíjate que yo creo que todos, desde este programa de comunicación de viajes hasta los restaurantes, los taxistas, el ayuntamiento, la Diputación, todos deberíamos luchar en el mismo sentido, ¿no? Sí, porque realmente son pocos los cruceros que vienen aquí por la zona del Atlántico. Tendría que ser muchos más. Casi todos están... Sí, no sé si es una cuestión del tiempo por los oleajes, porque yo creo que atractivos sí los hay. O sea, desde Lisboa hasta aquí, lo que tenemos nosotros aquí, Santiago de Compostela, tira mucho del turismo, la verdad es esa. De hecho, cuando viene un crucero, pues no sé, de 15, 20 autocares diariamente, se van, pero de cada barco, ¿no? Sí. Y se van a Santiago, que es un atractivo único, eso es una joya. Una verdadera joya. Bueno, si os parece, vamos a ver el vídeo de el crucero que está posibilitando este programa de hoy. Básicamente es Venecia y Dubrovnik, la última parte del crucero del Mediterráneo Oriental. Dura unos 30 minutos, lo vemos y luego hablamos de todo ese crucero que vosotros habéis hecho, por cierto, los dos, ¿no? Sí. Perfectamente. Fenomenal. Ahí vamos a ver ese crucero. El nuevo día nos encontró fondeados en las azules aguas de la bahía exterior de Dubrovnik, en plena costa dálmata de Croacia. Frente a nosotros corría la carretera paralela a la costa que conduce a la ciudad bosnia de Mostar. Qué bellos recuerdos tenemos de esa ciudad. El paisaje invitaba a quedarse. Costa muy verde, casitas blancas con aspecto confortable y cielo y mar azul completamente en calma.
compartíamos la espera a desembarcar con otro crucero de una compañía española. Pronto por la borda de estribor comenzaron a aparecer los tenders y supimos que en breve comenzaría el traslado a tierra. En estos enormes barcos que nos desplazamos por el Mediterráneo, con 90.000 toneladas de pesa y casi 300 metros de largo, es difícil encontrar puertos como el nuestro de Vigo, donde sea posible atracar a un muelle, independientemente de la situación de la marea. Dubrovnik, como tantos en este viaje, no era una excepción, y nos manteníamos en mitad de la bahía esperando la llegada de los tenders para ir a puerto. Con un cambio de posición de nuestro barco, comenzamos a ver el puente Franjo Tuđman, inaugurado en la primavera de 2002, y que une la ciudad croata de Dubrovnik con la carretera que recorre la costa dálmata hasta Split. Mide 570 metros de largo y casi todo su peso pende de 19 pares de cuerdas. Tiene un novedoso sistema computarizado de amortiguación desarrollado en Suiza para evitar las peligrosas vibraciones durante las tormentas invernales. Su inauguración ha supuesto un ahorro de hasta 2 horas en el tráfico de la ciudad hacia el litoral norte. Ya a bordo de la pequeña embarcación que nos trasladaba a tierra, comenzamos a divisar cada vez más de cerca la parte nueva de la ciudad de Dubrovnik, auténtica perla del mar Adriático. Pero la auténtica y original Dubrovnik, la que queríamos volver a visitar, esa que es uno de los puertos medievales más bellos del mundo, se halla al otro lado de la península que ocupa por completo la moderna y vieja ciudad de Dubrovnik, la antigua Ragusa, con una población actualmente de unos 50.000 habitantes. En un autocar de la naviera recorrimos los casi 4 kilómetros que separan a una y a otra parte de la ciudad. Dubrovnik, o Ragusa, a día de hoy, es una ciudad costera de la actual Croacia, ubicada en el sur de la región de Dalmacia. Es uno de los centros turísticos más importantes del mar Adriático. Se la conoce como la perla del Adriático. Es una ciudad rodeada de murallas y fortificaciones, al pie de una montaña que cae a pico sobre las casi verdes aguas del Mediterráneo. En 1979, el recinto amurallado de la ciudad, antigua Dubrovnik, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llegamos a la ciudad amurallada por su parte oeste y nos dispusimos a entrar a través de su doble muralla por la puerta de Pile. Sobre sus puertas, como en toda la ciudad, la figura del patrono, San Blas, lo preside todo. Solo tras pasar la puerta de Pile accedemos a la gran fuente de Onofrio, bautizada con el nombre de su creador. Esta fuente fue en el pasado el principal punto de abastecimiento de agua de la ciudad. Se alimentaba gracias a un acueducto subterráneo que antaño lo abastecía con agua de un manantial situado sobre la ladera cercana. Todavía hoy es posible beber agua desde algunos de sus 16 caños. Cabe reseñar que de la fuente original tan solo se mantienen sus mascarones, caras fantásticas por donde fluyen los chorros de la fuente. El resto fue reconstruido a causa de un terremoto. Al otro extremo de la plaza podremos observar su réplica en la pequeña fuente de Onofrio. Con sus iglesias, palacios, cúpulas y callejuelas por las que perderse, la ciudad es un auténtico placer para los sentidos. Sus calles empedradas, sus largas cuestas y sus monumentales puertas hacen del paseo un continuo deleite para el viajero. Cuando llegamos al centro de Dubrovnik, el sitio ideal para empezar la visita es Stari Grad, la ciudad vieja. Se halla casi totalmente restaurada tras seguir un plan de restauración que se coordinó desde la UNESCO, dada su condición de su ciudad patrimonio de la humanidad. A pesar del creciente número de turistas y viajeros que en cualquier época del año visitan Dubrovnik, es una delicia caminar por sus calles, sobre sus pavimentos de mármol, mientras saboreamos uno de sus ricos helados. Los edificios son en su mayoría de piedra y todo el casco viejo está rodeado por una impresionante muralla con 2 kilómetros de perímetro y 16 torres de vigilancia. La calle principal es la Placa, también llamada Stradun, a la que se llega al superar la zona amurallada desde cualquiera de las dos puertas. Comenzando desde la puerta Pile, como hacemos nosotros, disfrutaremos de este paseo hasta la famosa Torre del Reloj. Se construyó en el siglo XII, momento en el que se decide rellenar el canal que separaba a Ragusa de la tierra firme,
dando lugar a la actual calle y logrando la unificación de Dubrovnik en un solo enclave. Esta famosa torre del reloj, de mediados del siglo XV y restaurada en 1929, se halla al final de la placa, salvaguardando la puerta sur de Dubrovnik, por la cual se accede al puerto viejo. Señalemos como curiosidad que el reloj cuenta con 2 gatos de bronce, Maro y Varo, con forma de soldados que se encargan de dar las campanadas. El reloj, que muestra la hora en mitad del cuerpo de la torre, muestra las horas en números romanos y los minutos en caracteres árabes. También debe destacar la enorme campana, que pesa cerca de 2 toneladas y que se conserva como la única pieza original del reloj de la torre. A su lado, como último edificio de la acera de la izquierda, está situado el Palacio Sponza, famoso por la columnata de su atrio, con elaboradas tallas en piedra. Hoy en día el Palacio Sponza, sereno y majestuoso, alberga las colecciones más preciadas de documentos históricos de Dubrovnik, el Archivo de Dubrovnik, con documentos de la historia más antigua de la ciudad. Hoy recogía una magnífica colección de fotografías titulada Memorial a los defensores de Dubrovnik, como muestra viva de la dramática historia reciente de esta ciudad y todo el entorno geográfico de la antigua Yugoslavia. Y como hace un momento comentábamos, tras la torre del reloj, al otro extremo de la placa, encontramos la pequeña fuente de Onofrio, que en la antigüedad cerraba el círculo de distribución de agua a la ciudad. Uno de los palacios más hermosos de Dubrovnik es el Palacio del Rector, que al igual que la ciudad ha sufrido repetidas reconstrucciones a lo largo de su historia. Originalmente era residencia del rector de la República de Dubrovnik. En el siglo XV fue reconstruido siguiendo una mezcolanza de estilos góticos y renacentistas, seguramente a causa de las 2 explosiones que acontecieron en este siglo y al gran terremoto de 1667, después del cual el palacio se vio gravemente deteriorado. Tras esta explosión tuvo una nueva reforma que le dio estilo barroco actual. Tiene una hermosa galería con soportales y capiteles esculpidos que la adornan de manera muy bella. En la primera planta del edificio se encontraban los aposentos privados del rector. Hoy en día, dichos cuartos son parte del museo y albergan una pequeña pinacoteca con trabajos de pintores locales e italianos. Bajo la bellísima galería del palacio, un culto trío de cuerda y viento, formado por jóvenes históricamente ataviados, deleitaba a los turistas y viajeros. La catedral de estilo barroco se encuentra junto al Palacio del Rector y está coronada por una hermosa cúpula. Su planta es de cruz latina y el altar se encuentra inusualmente orientado hacia el oeste. El interior es muy luminoso y aunque alberga pinturas de cierta sobriedad, el tesoro de la catedral se expone en la hermosa capilla barroca que está decorada con rojizos angelotes y bellos elementos dorados. La colección que representa el tesoro consiste en más de un centenar de relicarios y la mayoría de los mismos son tradicionalmente sacados en la procesión de San Blas que recorre los alrededores de Dubrovnik. Las murallas que rodean Dubrovnik nos hacen sentir como si viviéramos en tiempos pasados en una ciudad amurallada que rebosa de esplendor. Al comenzar el itinerario de esta visita, nosotros lo hicimos por la entrada sobre el Puerto Viejo, y desde este punto se tiene una impresionante perspectiva sobre el puerto y su incesante ir y venir de barquitos. La primera torre cuadrada con que nos topamos forma parte del conjunto de 12 torres que se añaden en el siglo XIV.
La primera, que da al mar, es la Torre Boca, que permite vigilar el acceso occidental y la Puerta Pile. Constituye, junto a los fuertes de San Juan y Rebelín y a la Torre Minceta, los 4 sitios claves para la defensa de la ciudad. Acto seguido llegamos al fuerte de San Juan, desde el que se vigila la entrada de la bahía junto a la Torre de San Lucas, que se encuentra en el otro extremo. La zona norte de la muralla es mucho más ancha que el resto, y es por donde se vivían los ataques más peligrosos. En esta zona defensiva sobresale la imponente Torre Minceta, que es la más alta de todas las torres de las murallas de Dubrovnik. Desde su terraza se disfruta unas excelentes vistas panorámicas del puerto y su bahía, así como de los tejados rojos de la ciudad. Desde el último tramo de murallas, ya tras la Torre del Reloj y ayudándonos con el zoom de la cámara, pudimos descubrir a los famosos gatos Varo y Maro, con cuerpo humano, que minutos antes habían tocado las campanas marcando el 1:15 para el mediodía. Sobre el viejo puerto, la vida parecía multiplicarse. Descendimos de las murallas justo frente a la fachada de la Catedral de la Asunción. Al pie de las murallas, en el puerto viejo, media docena de compañías de barcos o acercarte hasta el Chaptat, la antigua Epidairo. Sobre la puerta de las murallas, que nos volvería a meter en la ciudad, de nuevo se nos apareció San Blas, que lo sigue presidiendo todo. El camino de regreso hacia la Puerta de Pile, por donde habíamos entrado al recinto amurallado y donde deberíamos tomar el autocar hasta nuestro crucero, lo iniciamos por Market Street, la calle paralela a la placa donde los habitantes de Dubrovnik sitúan su centro comercial. Efectivamente, aquí se encuentra una gran cantidad de tiendas de ropa y curiosas buchigangas. En mitad de esta típica calle nos topamos con la capilla de San José Obrero. En su fachada, San José, el esposo de la Virgen María, aparecía con el niño Jesús en brazos. Pronto desembocamos en la animada placa. Probablemente el punto débil más destacable de un crucero sea la corta duración de las visitas en casi todos los puertos, sobre todo cuando la visita es interesante. La mañana en Dubrovnik estaba resultando deliciosa y nos hubiésemos quedado todo el día en este fascinante entorno medieval, bajo el suave sol y la luz de la costa dálmata en primavera. Según nos confirman, esta, como cualquier mañana, diversas manifestaciones folclóricas recorrían el universal paseo de Stradun o Placa. Ya saliendo de las murallas, un trovador medieval, al más estilo puro Bob Dylan, nos despidió con su guitarra y su armónica. Nuevamente a bordo de nuestro lujoso crucero, abandonamos el sugestivo espíritu de la Dubrovnik que impensadamente te sumerge en la Baja Edad Media y como por arte de magia regresamos a nuestra sociedad de pleno siglo XXI. Ante nosotros aparecía esta otra Dubrovnik de playas blancas y mar muy azul, poblados de grandes y modernos hoteles que ofrecen su cobijo veraniego mayoritariamente a turistas croatas, serbios, bosnios e italianos, que, un poco ajenos a la oferta cultural, vienen aquí a disfrutar de la creciente sociedad de bienestar que ya se vive en Croacia. Hasta siempre, Dubrovnik. Tras amanecer el 7º día de crucero, nuestro barco navegaba muy despacio y nuestro horizonte estaba cada vez más cerca. Nos estábamos aproximando a Venecia, a la sin par Venecia. El sol, que no hacía mucho había comenzado a iluminar el día, se reflejaba sobre las azules aguas del Adriático.
Pronto comenzamos a distinguir las 4 primeras torres sobre la isla de Venecia. La ciudad de los Canales es la capital de la región de Véneto, situada sobre un conjunto de islas que se extienden en una laguna pantanosa en el mar Adriático, entre las desembocaduras de los ríos Po y Piave, en el noroeste de Italia. Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas, unidas entre sí por unos 400 puentes. Actualmente, la ciudad se considera gravemente amenazada por las repetidas inundaciones. En primavera y otoño tiene lugar el Acqua Alta, marea alta, 2 veces al día, y la plaza de San Marcos se inunda de agua hasta tal punto que tienen que colocar pasarelas de madera sobre las que la gente tiene que andar en fila india. El gobierno italiano prepara un proyecto denominado Moisés para levantar unos diques móviles que se cerrarían en caso de aumento del nivel del agua de mar. Desde la terraza en la cubierta del MSC Música, a la altura de un 12º piso, el peliculero Hotel Danieli, uno de los más prestigiosos hoteles de 5 estrellas de Venecia, construido sobre un palacio del siglo XVI, inconfundiblemente rosa, parecía en un pequeño edificio. A su lado la iglesia de Santa María de la Visitazione, o la iglesia de la Pietà, como es más conocida, del siglo XV, y reconstruida en 1745 por Giorgio Vasari. Entre 1703 y 1740, Antonio Vivaldi dirigió varios grupos de música y escribió numerosos oratorios, cantatas y piezas vocales para el coro de la Pietà, lo que hizo que la iglesia se volviera famosa por sus recitales. Nuestro enorme barco continuó navegando hasta posicionarse en pleno canal de San Marcos, en plena bahía frente a la isola de San Giorgio Maggiore. En este punto, el MSC Música fondeó. Y desde aquí, a bordo de un pequeño vaporeto especialmente fletado para nuestro grupo, pero ya a la altura de los comunes mortales que habitan o deambulan por esta sin par Venecia, comenzamos a acercarnos a la riva degli Schiavioni, punto de comienzo de nuestra esperada visita. Teníamos ahora la gran oportunidad de admirar desde el mar la fantástica imagen de la plaza de San Marcos, el campanile de Venecia y el gran palacio ducale. A esta hora de la mañana, el canal de San Marco, que pronto se convierte en el gran canal al adentrarse en Venecia, se muestra pletórico de vida y actividad. Ya sobre la tierra firme caminamos por la abarrotada riva degli Schiavioni, que a esta hora parecía concentrar a todos los miles de turistas que hoy pisasen Venecia. ¡Qué enorme cantidad de gente! Atravesamos nuestro primer puente, el puente del Sepulcro, y a su lado el Hotel Metropol. Ahora desde tierra volvíamos a ver la iglesia de la Pietà, o Santa María de la Visitazione, y a su lado el puente de la Pietà. Comenzábamos a tomar conciencia de las 120 islitas que forman Venecia y de los más de 400 puentes que éstas provocan. La torre campanario de la iglesia de los griegos aparece inclinada debido a su complicada cimentación. La base de los edificios son cientos de piquetas de madera clavadas sobre el lodo fangoso del fondo. Cuando pasamos sobre el puente Dándalo, algunas góndolas se disponían a ingresar en el canal de San Marcos, donde tienen su parada habitual. El siguiente edificio, que ya habíamos avistado desde nuestro barco esta mañana, es el afamado Hotel Danieli, y a su costado la antigua prisión de Piombi, y separándola del Palacio Ducal, el Puente de los Suspiros, construcción barroca del siglo XVIII que da acceso a los calabozos del palacio. Y hacia él nos dirigimos. Ya en su interior, la impresión artística que recibimos fue muy fuerte por la gran cantidad de belleza que se reúne en el patio. Y al fondo las cúpulas de la Basílica de San Marcos. La fachada principal del patio es una obra renacentista, con una extraordinaria decoración escultórica y una sucesión de arquerías. La ornamentación es de base de pilastras y frisos. Los pozos con brocal de bronce son del siglo XVI. Fue erigido presumiblemente entre los siglos X y XI sobre la base de un núcleo central fortificado, constituido por un cuerpo central y torres en las esquinas. Alrededor de dicho núcleo se desarrolló lo que es hoy una de las obras maestras del gótico veneciano.
La primera gran reestructuración que transformó la fortaleza originaria en un elegante palacio ya sin fortificar se llevó a cabo en el siglo XII por el duce Sebastiano Ciani. Durante el gobierno de Bartolomeo Gradenigo en el siglo XIV, el palacio empezó a adquirir su forma actual. Una ampliación en 1424, debida al duce Francesco Foscari, extendió el palacio por el lado de la Basílica de San Marcos. Junto al pórtico Foscari se halla la pequeña fachada del reloj, realizada en 1615 por Monopola. A su lado y encima del pórtico se alza un edificio del siglo XV, coronado con pináculos que sostienen estatuas. En un extremo del pórtico se abre una conocida escalera, la Scala dei Giganti, con esculturas que representan a Marte y a Neptuno. Durante los más de 1000 años de independencia de la República de Venecia, ante este buzón era el último punto al que podía llegar cualquier ciudadano. Aquí podían depositar sus denuncias secretas contra sus gobernantes, y un comité analizaba y juzgaba su veracidad. Como en la gran mayoría de los palacios del mundo, en el interior no estaba permitido obtener imágenes. Nosotros hemos tratado de conseguir algunas que puedan ayudarnos a mostrarles y contarles el contenido de este gran palacio y de su historia. Comenzaremos por el gran lujo decorativo del interior y los techos de esta escalera de acceso. Las campanas del campanile de Venecia tocaban al ángelus. Era mediodía. En el interior del primer salón admiramos un gran cuadro dedicado a San Marcos, evangelista, patrono de la ciudad, y otro en honor al rey de Francia, de 1570. En la habitación contigua lucía la inmortal fragua de Vulcano, de Tintoretto. Techos y paredes recogen decenas de pinturas de afamados pintores italianos del siglo XVI. Y este es el salón donde se hallaba el trono del duce y de sus 6 consejeros vitalicios, auténticos controladores de su justicia. También el duce tenía carácter vitalicio y para evitar tentaciones debía ser un ciudadano con gran fortuna y difícil de tentar. Así el siguiente salón correspondía al salón del Senado, de gran belleza y extraordinaria decoración. El Senado tenía potestad sobre los 6 consejeros del duce y entre todos parecía casi imposible una desviación inconveniente por parte del máximo mandatario. El Puente de los Suspiros es uno de los puentes más famosos de Venecia. Para acceder a él hay que seguir un itinerario secreto desde el interior del Palacio Ducal, a través de escaleras y pasadizos. Está situado a poca distancia de la Plaza de San Marcos y cruzando el río Di Palazzo, une el Palacio Ducal con la antigua prisión de la Inquisición, llamada la Piombi. Es una construcción barroca del siglo XVII que da acceso a los calabozos del palacio. Debe su nombre a los suspiros de los prisioneros que desde aquí veían por última vez el cielo y el mar. Nada tiene que ver con la acepción romántica que algunos autores han utilizado como recurso poético. En estas celdas se hacinaban los detenidos hasta que muchos eran conducidos a la suerte final. Saliendo del Palacio Ducale, la Piazza y la Piazzetta de San Marcos nos desbordan por todos los lados. Contemplamos el símbolo de la ciudad, el león alado, y la fantástica imagen exterior del Palacio del Duce. Estas 2 enormes columnas de granito que lucen en la Piazzetta de San Marcos son parte de los múltiples tesoros traídos de Constantinopla. Fueron construidas por Niccolò Baratieri en 1172. La columna oeste sostiene una estatua de San Teodoro, antiguo patrono de la ciudad hasta la llegada de los restos de San Marcos en 828 después de Cristo. La columna este pertenece a San Marcos y se encuentra coronada por un león de bronce, símbolo del actual santo patrono. La Basílica de San Marcos es el principal templo católico de la ciudad de Venecia y la obra maestra de la influencia bizantina en el Véneto. Su construcción fue iniciada en 828 para guardar el cuerpo de San Marcos, traído desde Alejandría. Concebida como una prolongación del Palacio Ducal, al principio era de cruz griega. Fue quemada en un motín en 975 y reconstruida en el siglo XI por arquitectos y obreros de Constantinopla.
Las obras se iniciaron probablemente en 1063 y el nuevo templo fue consagrado 10 años después. Una ley de la República Veneciana imponía como tributo que los mercaderes afortunados, después de hacer negocios provechosos, hiciesen un regalo para embellecer San Marcos. De ahí la variedad de estilos y materiales. San Marcos es un museo vivo del arte bizantino latinizado. Con su decoración intacta de mosaicos, parece más bizantina que las iglesias de Constantinopla, blanqueadas por los turcos, o las de Salónica, ahumadas por los incendios. La fachada presenta nichos profundos de influencia occidental, decorados con columnas y con mosaicos de oro del siglo XII. Los 4 caballos representan la fuerza estatal. Esta gran obra fue pagada con el saqueo de Constantinopla. La Torre del Reloj marca el tiempo de la ciudad desde hace más de 500 años. Su construcción, basada en un proyecto de Mauro Cadusi, se remonta a 1499. La bella construcción está decorada en la fachada con un imponente reloj astronómico. Sobre la baranda anterior desfila el cortejo de las estatuas de los Reyes Magos. En la cumbre de la torre, las estatuas en bronce con 2 moros gigantescos repican las campanas para dar las horas. Es uno de los edificios simbólicos de la ciudad. La Torre del Reloj es visible desde las aguas de la cuenca de San Marcos y se asoma sobre la plaza de San Marcos, siendo el preludio para la entrada en el corazón mágico de Venecia. Probablemente la imagen que todos esperamos de Venecia es exactamente esta: la basílica, las columnas de San Marcos y San Teodoro, el campanile, la plaza de San Marcos y decenas de canales y puentes surcados inequívocamente por negras y bellas góndolas. Paseando llegamos al Gran Canal y ante nosotros apareció el más famoso de los puentes venecianos, el Ponte Rialto, también el más antiguo de los 3 puentes que cruzan el Gran Canal. El actual puente de piedra está formado por un único arco, diseño de Antonio da Ponte y construido en 1588, basado en el diseño del anterior puente de madera con 2 rampas inclinadas que se cruzan en un pórtico central. A cada lado de las rampas hay una fila de cubículos rematados en arco de medio punto que se utilizan como comercios. El puente se apoya en 600 pilotes de madera, con la construcción dispuesta de tal modo que en cada momento las juntas de las dovelas son perpendiculares al empuje del arco. El Gran Canal es la arteria principal de esta ciudad, donde los autocares son vaporetos y los coches de caballo son góndolas. En un día de sol como este, Venecia resulta quizás la ciudad más bella del mundo. En sus alrededores, decenas de pequeños canales, portales sobre el agua y puentes uniendo los unos con otros. Se nos ocurre pensar en nuestra laberíntica e intrincada Sevilla, también bellísima, con sus callejuelas estrechas, pero cambiando el adoquinado de sus calzadas por el agua de los canales. A lo largo del año, por el Gran Canal se celebran más de 20 importantes regatas, siendo las más famosas las de la historia en el primer domingo de septiembre y esta que hoy podíamos contemplar y que se repite todos los segundos domingos de mayo. Por este motivo Venecia aparecía más concurrida si cabe de lo que lo está cualquier día de primavera. Las calles y los puentes aledaños rebosaban de turistas y desde lo alto del puente Rialte el espectáculo era tan bello como ustedes pueden apreciar. Las verdes aguas del Gran Canal y las decenas de terrazas en sus orillas eran una invitación al ocio contemplativo. Con las márgenes de regatistas pasando con sus barcos bajo el puente de Rialto, nos adentramos en la jungla comercial del centro de Venecia, hoy absolutamente tomada por los turistas. El final de nuestro paseo sería la Piazza di San Marcos, llamada por Napoleón el salón más bello de Europa. Sin duda es el corazón de la ciudad, con sus 80 metros de ancho por 170 de largo, aunque de forma algo irregular.
Hasta el siglo XII aquí no había más que la huerta del cercano convento de San Zacarías. En este tiempo se transformó en la plaza. Bajo los arcos de las procuradurías viejas se encuentra el Café Quadri, abierto como Café Turco en 1775 por el famoso Giorgio Quadri, que hace juego con el también célebre Café Florian, abierto en 1720. Por los veladores de este salón en forma de plaza han desfilado célebres personajes como Casanovas o Goldini. Pero las verdaderas estrellas son el Campanile, la Basílica y el Palacio Ducale. Regresamos a nuestro crucero. Ya a bordo del MSC Música nos aguardaba una de esas veladas que se convierten en inolvidables. Nuestro barco iba a realizar la salida de la ciudad de los Canales, atravesando el Canal de San Marcos por pleno centro de Venecia. Imagínense, desde la altura de un edificio de 12 pisos, recorriendo sobre el agua la fachada principal de una de las más bellas ciudades de la Tierra. Ante nosotros pasaron el Campanile de Venecia, las columnas de San Marcos y San Teodoro, patronos de la ciudad, las cúpulas de la Basílica de San Marcos y el impresionante Palacio Ducal. Y en el medio, la inmensa muchedumbre de admiradores de Venecia inundando la Piazzetta y la Piazza de San Marcos. ¿Qué otro final podríamos poner a nuestro reportaje? Arrivederci, Venecia. Oye, decíamos y aceptamos todos que nuestra ciudad es una maravilla, esa bocana de la ría, el sol rielando sobre las aguas azules, pero porra, Venecia es Venecia. Obviamente. Venecia es espectacular, esa salida por el Gran Canal. Un destino soñado, yo lo creo. Soñado, sí. Y aunque te toque con lluvia, pero la verdad muy bonito. Vale, vamos a dejar en un empate a unos, Ría de Vigo, Ciudad de Venecia. Bueno, está bien, está muy bien. Cada una sí, con lo suyo. Con lo suyo, justo. Bueno, vamos a parar 5 minutitos, ustedes no se vayan muy lejos, son 3 o 4 anuncios y estamos de nuevo para hablar de este fantástico crucero por el Mediterráneo Oriental. Hasta ahora mismo.